Vamos a la sesión de nuestra sesión el día de hoy. Esperen un segundo, nada más ajusto aquí algunas cosas. Bueno, el día de hoy el tema que nos aborda, la conspiración del silencio, parece un tema muy de clínica o de atención médica nada más para profesionales de la salud. La realidad es que cuántas veces hemos estado en situaciones en las que no sabemos cómo abordar este tipo de noticias por circunstancias diversas, que son las que vamos a día de hoy. Es importante que les comente, hoy va a ser probablemente un tanto técnica, por lo que les voy a ir comentando todos los aspectos. Y la próxima sesión continuaré con el tema, pero ya de una forma más uno a uno, personas, sentimientos y un pequeño resumen de todo, dando, digamos, las herramientas más concretamente. Porque pensamos, asumimos, creemos que todos estamos en un momento dado conscientes que nacemos, vivimos y morimos en algún momento dado de nuestra vida. La realidad es que estando en el día a día, esto nos supera. Porque vivimos como si Superman, invencible, sin realmente tomar en cuenta que hay un inicio y un final. Y estamos hablando de los cuidados que como cada uno de nosotros sería lo más recomendable tener. Bueno, la conspiración del silencio. La atención médica es una barrera que afecta directamente la comunicación de médicos, pacientes y sus familiares. Ese es el triángulo, ¿sí? Médicos, pacientes y familia. Eh, se refiere a un acuerdo que se llama implícito o explícito entre familiares, amigos y profesionales de la salud. Cuando es conspiración del silencio o pacto de silencio que se le llama, es ocultar información crucial, ¿sí? Y esta información generalmente se le oculta al paciente sobre su diagnóstico, gravedad y pronóstico de la enfermedad. Ahora, no siempre se le oculta solamente al paciente, también en ocasiones se le llega a ocultar a la familia la realidad de la enfermedad, ¿sí? De ahí que por eso se llama conspiración del silencio y una barrera en torno a la verdad, como dice nuestra promoción, el promocional de nuestra plática, ¿sí? Comenzamos. La confabulación en la negación. No implica la negación de la información directamente, pero el informante matiza, suaviza la información, siempre resaltando la parte positiva de la misma, ¿sí? Y mucho este ocultamiento de la realidad son las famosas mentiras piadosas o el dar falsas esperanzas. Tal cual, esto está hablado en la parte profesionales de la salud, que nunca hay que dar esas falsas expectativas. Sí, decir tal cual la enfermedad, pero sin crear falsas expectativas. Entonces, también podemos encontrar lo que es la conspiración que se le llama de la palabra. ¿A esto a qué se refiere? El informante hace uso de frases menos agresivas, atenúa lo que se llama, tiene eufemismos, atenúa la información, dando a entender al paciente que la mejoría llegará. Ahora, esta conspiración del silencio puede ser muy marcado en pacientes de enfermedades terminales, pero hay que dada su condición, vamos a ver un poquito más adelante, eh, emocional, así sean enfermedades muy sencillas en cuanto al tratamiento, es difícil dárselas, ¿no? Porque no están acostumbrados a enfrentar situaciones en las que hablar de enfermedad no es igual a muerte. Y eso me gustaría que
remarcarlo y que les quede claro. No toda enfermedad es igual a muerte. Sí, es una condición que nos debilita, nos mengua nuestra salud, pero con un buen tratamiento, un buen diagnóstico, muchas veces esto, inclusive nuestra calidad de vida, no se ve afectada, que nos compromete realmente a tomar nuevas acciones en mi persona, eso sí es un hecho. Ujú. Pero no toda enfermedad eh, es igual a muerte, ni el mismo cáncer. Ajá, porque esté diagnosticado oportunamente o con tratamiento oportuno, o el cuerpo cómo va reaccionando, puede luchar contra el cáncer. ¿Cuántas veces no hemos tenido información, o a lo mejor algunos de ustedes, alguna de ustedes ha pasado por esta situación y es un sobreviviente del cáncer, ¿sí? Y ahí está un testimonio vivo que se tiene que seguir un seguimiento, que se le tiene que dar un seguimiento muy cercano cuando eres un sobreviviente del cáncer, pero a fin de cuentas eres sobreviviente. Todos nosotros, por ejemplo, podemos decir, somos sobrevivientes a una pandemia. Ujú. Y no porque todo mundo se vio afectado directamente con la enfermedad o emocionalmente, no pertenecemos al grupo de sobrevivientes, todos somos sobrevivientes. Inclusive hoy por la mañana, dando nuestra plática en la Casa de Los Ángeles, preguntaba yo al grupo que estaba, y qué curioso, más del 80% de la audiencia no le había dado cáncer. Y qué curioso porque son personas que están trabajando en su ser, en tener otra expectativa de vida, ¿sí? Entonces, eh, qué, qué padre, qué agradable es que personas con esa actitud, con ese ser positivos, con ese ser proactivos, nos reunimos, ¿no? Es elevar esa vibración, elevar esa forma de ver la vida de una forma, pues, más agradable en un momento dado. Bueno, otro punto que se le llama es la verdad soportable. Esta es la denominada del uso de, como decíamos, de eufemismos, atenuamos la información y, o evitamos palabras que puedan orientar a la persona a que es es del tipo grave o incurable en un momento dado de la enfermedad, ¿sí? Em, Esta verdad soportable muchas veces se refiere también a la transmisión gradual de la información al paciente y sobre todo al paciente terminal, cómo se va dando la evolución de la enfermedad. Entonces se le van mostrando los diferentes escenarios en los que cómo se espera que vaya evolucionando. Que nos quede claro, cada individuo tenemos una oportunidad, ¿sí? Y la misma enfermedad puede ser muy diferente en cada persona cómo evoluciona y el tiempo que nos puede dar oportunidad o afrontarla y trascenderla o vivirla y fallecer en un momento dado, ¿sí? Bueno, hay otro punto que se llama el encarnizamiento informativo y precisamente este encarnizamiento informativo se define tal cual como el exceso de información. Esto es siendo muy explícitos o repetitivos eh, en las consecuencias o la incidencia en el mal pronóstico. Y esto se habla directamente del profesional de las praxis, un mal manejo de la información desde el profesional de la salud, ¿sí? No maneja esta empatía con el paciente y sus familiares. Bueno, eh, hablemos del papel del profesional de la salud en la conspiración del silencio. En este contexto es importante definir qué son las malas noticias. En síntesis, cualquier información que potencialmente puede cambiar el sentido de, de vida, de la trayectoria personal o de la salud de una persona, eh, tienen diferentes grados y son subjetivas hasta cierto punto. No necesariamente es totalmente mm,
objetivo, porque, como decía, cada ser va evolucionando de diferente manera, independientemente que se tenga muy bien catalogada una enfermedad y cuál es su evolución, los individuos participan, forma de enfrentar la situación, los responsables que son o lo participativos que son para evitar ya esto muy doloroso en un momento dado. ¿Mm? Bueno, hasta cierto punto depende de la experiencia de los pacientes, si tienen dentro de historia familiar o historia personal información, cómo puede en un momento dado el profesional confrontar al paciente en esta parte de informarle o irle dando eh, la, el diagnóstico de la evolución de su enfermedad. También tenemos que tomar las creencias personales, creencias hasta cierto punto espirituales, cuánto el individuo se conoce o cuánto cree en su ser, en el poder de afrontarlo, de vivirlo, y muchas veces esa parte tan sólida que tiene persona en su desarrollo de vida, le da la oportunidad a trascender en el número de enfermedades o inclusive enfermedades que se diagnosticaban como realmente o terminales. Hemos visto que ese poder de la actitud, cómo lo confronta el individuo por ese gran ser espiritual, eh, puede hablar de una historia pasada. Uh-huh. Estamos hablando de esa resistencia emocional, de ese apoyo social, muchas veces que finalmente a una mala noticia no le define a la persona que la recibe y tampoco a la persona que le da, sino puede haber el- la valoración, el diagnóstico, el tratamiento, pero la persona es la última que va a dar en un momento dado la respuesta a toda la información que le esté llegando. ¿Sí? Crean en ustedes. Parte de esta plática es incitarlos a que crean en su poder como personas. Uh-huh. Y que nos quitemos en un momento dado eh, de la mente lo que es la evidencia que los profesionales de la salud no, nos pueden dar. Me queda claro que es su obligación el que nos den un diagnóstico y que nos expliquen, porque también uno como paciente tiene esa obligación de pedir, de solicitar la información de la enfermedad o cuál sería su evolución. En este aporte realista y la necesidad que uno tiene de esperanza de vida, de ánimo y apoyo, pues influye mucho el qué tan qué tanto valor le doy a mi ser, qué tanto valor le doy a mi vida. Uh-huh. Sin comenzar situaciones en las que comience a aportar yo a ganancias secundarias. Una ganancia secundaria dentro de una enfermedad es todo aquello que yo no he obtenido por sana manera y que a través de la enfermedad, a través del diagnóstico que me han dado, yo comienzo a manipular el entorno. Uh-huh. Y esto muchas veces no ayuda precisamente a la sanación del individuo o a la recuperación de la salud hasta cierto punto. Es, es, es primordial que tú reconozcas estas ganancias secundarias que probablemente muy inconscientemente tienes respecto de un diagnóstico que te han dado, ¿sí? Y estamos hablando de la conspiración del silencio. Entonces, en ocasiones, este tipo de información de la enfermedad es velada porque la persona, bajo las situaciones que vive en el día a día, no la afrontaría para sanar, no la ocuparía como manipulación. Uh-huh. Nada justifica, a fin de cuentas, el que se te niegue o se te oculte información.
Legalmente, fíjense qué interesante, legalmente en la mayoría de los códigos penales, conspiración de cualquier tipo se habla como, se califica para dar una pena, ¿sí? Para dar un juicio, para condenar a quien ejerce esa conspiración. Imagínate que tu familia, los médicos, en esa cuestión interdisciplinaria de aquellos médicos especialistas, internistas y demás que participan, tuvieran que sufrir las consecuencias de haber ocultado información y que el paciente o la familia demande, ¿no? Qué doloroso sería que bajo las circunstancias de hasta cierto punto de ser compasivo, tuviera que vivir consecuencias legales. Bueno, aspectos claves de esta problemática, de la conspiración del silencio. La definición, sencilla, implica que a pesar de conocer el diagnóstico y la situación clínica del paciente, se decide no compartir, ¿sí? Información completa con él jamás será intercambiada. Esto puede ser por temor a causar angustia o por creencias y sociales, simple y sencillamente se puede dar este pacto de silencio. Uh-huh. eh, otro punto, hablando de aspectos clave de esta problemática, es el rol de la familia, ¿sí? La familia del paciente con una enfermedad, ya sea crónica o de diagnóstico reservado o terminal, tiene un papel crucial, ¿sí? Porque el apoyo físico, mental, material, psicosocial y espiritual, pues depende de la información que se les brinde a la familia, ¿sí? Por lo tanto, es vital establecer una comunicación adecuada desde la primera consulta. Si tú te reconoces rol familiar en el que te has desempeñado y la forma en que tú interactúas con todos estos miembros que a fin de cuentas cuando hay una enfermedad se involucran, consideras que es eh, adecuada. ¿Ya qué me refiero con adecuada? En el que tienen la oportunidad de argumentar. Argumentar es exponer su punto de vista con frases válidas, ¿sí? Que sustenten. Si tú consideras que convives en familias en las que cada uno de los miembros que se involucran cuando uno de los miembros sufre una enfermedad grave y puedes abrir el diálogo, pues es importante desde la primera consulta que se diagnostica la situación, pues comentarlo. Pero si tú te das cuenta en ese momento, cuando te dan la información, que con ciertos miembros no va a ser posible hablar o que algunos de ellos no lo van a tomar de mejor manera, lo más importante es en estas ocasiones es cerrar filas con aquellos miembros más cercanos y que van a estar contigo en este a, a estar en el transcurso de la evolución de la enfermedad, ¿sí? ¿Para qué estar en constante comunicación? Pues imagínate, si ya de por sí la situación es estresante, puede causar diversas situaciones. Ahorita vamos a ver cómo afecta esto a la familia. Pues si además ya hay una tensión en la familia porque existe o el patriarcado o el matriarcado o existe un líder en el que no permite que se dialogue, pues se pone más tensa la situación. Ujú. Y el poner más tensa la situación es prácticamente los que están en torno a ti se sienten como obligados, dado el rol que desempeñan cada uno de ellos. Entonces te invito a que abras el diálogo, te invito a que permitas en un momento dado el que las personas se expresen. Tanta atención puedes tener tú como aquel que te está observando con esa enfermedad. Hablemos de vínculos, hablemos que has creado esa empatía de amor, aprecio, cariño y afecto. Y no solamente es una relación por encima.
no, no consideremos o no asuman el que quién te quiere y quién no. Quien ha convivido contigo de alguna manera ha tenido la oportunidad de apreciarte, de quererte, de amarte, ¿sí? No menosprecies la forma en que te lo manifiesta. De ahí que abre la comunicación. Yo te invito a ese punto. Bueno, hasta aquí. Bueno, un punto más. Hablando de precisamente aspectos clave de esta problemática, están los cuidados paliativos. ¿Qué es un cuidado paliativo? Es aquel tratamiento o profesionales de la salud que tienen una acción esencial en el cuidado, sobre todo al final de la vida. Pero en ocasiones entran los cuidados paliativos, no necesariamente al final de la vida, sino en enfermedades muy dolorosas o muy deprimentes, ¿sí? Donde el paciente vive con dolor y no precisamente tiene un tiempo corto de vida, sino puede ser que viva eternamente con un tipo de dolor o disminución de las capacidades. Ahí es donde entra toda esta parte de cuidados paliativos, ¿sí? Es importante recibir información clara sobre el diagnóstico y el pronóstico para que estos profesionales de la salud nos den su mejor contención, su mejor apoyo y que nos estén ayudando a aclarar nuestras dudas, inclusive entrar en el diálogo de creencias en un momento dado, ¿sí? No es que te quieran transformar, ni estoy hablando en creencias religiosas o en creencias de familia o en creencias personales, sino que te des la oportunidad a externar eso que en este momento te revela de tu persona, ¿sí? Probablemente en este momento de vida, cuando se enfrentan a cierta enfermedad, te reconozcas como una persona que te gustaría comenzar a trabajar en tu ser. ¿Qué es trabajar en tu ser? El hacer un listado de todo aquello que te gustaría vivir y experimentar, ¿sí? Bueno, hablaba yo de cómo afecta la conspiración del silencio a los pacientes. Bueno, eh, directamente podemos hablar que puede tener consecuencias graves el que al paciente de alguna forma no se le dé la información clara, directa y objetiva de la enfermedad que está sufriendo, ¿sí? Entonces, si hablamos así directamente en pregunta, ¿es bueno o es malo ocultar información? De entrada te diría, es malo. Es bueno cuando el paciente tiene un tipo de historia clínica en algún tipo de enfermedad psiquiátrica, ¿sí? O enfermedad que en un momento dado se le, se le presente al paciente o perdón, se le detone en este momento. Puede ser que en este momento se detone una depresión, una ansiedad y no necesariamente con la anterioridad se había diagnosticado. Por eso es importante eh, valorar a qué personas darle la información de la enfermedad, qué personas mm, por recomendaciones médicas no es recomendable dárselo, ¿sí? Bueno, hablando de cómo afecta la conspiración del silencio o ese pacto de silencio al paciente, la desinformación estamos en primer lugar. Cuando los pacientes no reciben información completa sobre su diagnóstico, sobre su tratamiento o el pronóstico, eh, este puede tomar decisiones basadas en datos incompletos. Y entonces que no, nada más tantito de esto puedo darme permiso
o puedo violar tantito la dieta, por ejemplo, que te recomiendan, o brincarte los medicamentos y no tomarlo adecuado, en tiempo y forma adecuado, pues puede afectar negativamente la calidad de vida, la capacidad para planificar el futuro, inclusive porque probablemente haya expectativas muy favorables al diagnóstico, pero si no te dieron realmente la información, clara la información, tú puedes omitir muchas cosas de las cuales no te haré responsable porque no tienes claro las consecuencias de esto, ¿sí? Bueno, un punto más hablando de cómo afecta el no tener la información es la falta de control. Y estamos hablando de la falta de información. Puede hacer que los pacientes se sientan impotentes, sin control sobre su propia salud. No saber lo que le está sucediendo puede generar, ahí sí puede detonar algunos aspectos, algunos trastornos como ansiedad, miedo, depresión. Ujú. O aquello que venía estando un tanto latente, ya se puede detonar realmente como un trastorno o una distorsión más grave. Entonces, eh, cuidado, cuidado en el ocultar, porque cuando se entere la persona que se le ocultó, se pierde totalmente la confianza, ya sea sobre el proceso o sobre los familiares que ocultaron esto. Ujú. Muy importante este punto y me gustaría que lo subrayara. Cuando al paciente se le oculta y se llega a enterar, difícilmente puede recuperar esa confianza, ¿sí? Profesional de la salud o familiar. Hablando de este punto, las relaciones familiares también pueden afectar directamente como a la persona que tomó la determinación de ocultarlo. Ujú. Y esta puede dificultar en adelante la comunicación paciente y familiar o paciente y profesional. Ujú. Te darás cuenta que cuando no tenemos información clara de lo que sucede, pues nos podemos crear faltas expectativas, pero esas faltas expectativas pueden causar una gran tensión y grandes conflictos familiares cuando la verdad se revela. Ujú. Entonces, esos secretos de familia en este momento es muy importante que se dialoguen con un profesional para saber en un momento dado cómo abordarlos. Y si no tienes la habilidad, las herramientas, la información de cómo transmitir esta información, acércate a los profesionales para que te apoyen, te asistan en cómo estas malas noticias, entre comillas, ¿sí? Porque muchas veces es la alerta que nos puede dar la oportunidad a un antes y un después de un diagnóstico. Ujú. Bueno, algo que puede afectar también directamente a lo que es este pacto de silencio son las decisiones donde el profesional de la salud, el médico encargado o el médico a la cabeza de los que te estén atendiendo, eh, no tiene una información precisa o puede llevar a decisiones médicas inadecuadas. Por ejemplo, si un paciente no sabe que su enfermedad es terminal, podría optar por tratamientos agresivos en lugar de cuidados paliativos. Ujú. Y estamos hablando que cuando se han agotado los procedimientos médicos, el paciente no se le ha informado de, de esa situación médica, si tú le puedes dar calidad de vida y puede trascender este momento de vida tan doloroso, tan penoso en los últimos momentos de una manera pues menos agresiva, como dice, el que no se dé realmente la información clara puede ocasionarle al individuo el que por tratamientos muchas veces menos adecuados, ¿sí? No es lo mismo que te den
un medicamento para contrarrestar la enfermedad, a que te den un medicamento para evitar el dolor o para evitar el proceso de deterioro que lastime emocional y físicamente al individuo. Ujú. Cuidados paliativos es muy importante que esté cerca de esta situación, porque es de los profesionales que puede asistir al médico en un momento dado en este tipo de noticias. Ujú. Bueno, aislamiento emocional. ¿Qué es el aislamiento emocional en un momento dado? Pues puede ser que la conspiración del silencio puede hacer que los pacientes se sientan solos y aislados. Ujú. El no poder compartir sus preocupaciones y miedos con otros puede afectar su bienestar emocional. Entonces, de ahí que ese aislamiento emocional muchas veces va aunado a, a que como no conozco realmente todo lo que me esté sucediendo, pues yo elijo en un momento dado eh, cortar la comunicación con las personas de mi entorno. Y pueden ser seres queridos muy cercanos, aquellos que en un momento dado son muy comprometidos en tu cuidado, en estar en el día a día contigo. Y entonces, el que les cortes la de estar contigo, perdón, por ahí, ¿alguna pregunta? De ahí que si en un momento dado eh, esas personas que han estado a lo largo de tu vida cercanas a ti y en este momento de la enfermedad que cursas, no les das esa oportunidad, puede ser muy agresivo para ambas partes, no solo para ti, que en un momento dado le estás evitando que esté contigo. Claro que pueden venir muchas situaciones a colación como el que no les quieras causar dolor o no les quieras causar un sufrimiento o no quieres que te asistan o te vean en esas condiciones de vida en las que estás en un momento dado. Entonces, lo más adecuado en un momento dado es abrir y sentarte a entablar esa comunicación desde el amor, del cariño, el afecto que le tienes a ese familiar o a ese ser querido, que ya sea que estés tú cursando por la enfermedad o cursando, ¿no? Hablar abiertamente de lo que representa para ti. Sí, también hablar de el dolor que te causa en un momento dado, el ver cómo está sufriendo o el deterioro que está teniendo. Pero es mejor abrir esta conversación a que se corte la comunicación. Recordemos que lo peor que le puedes hacer a una persona es cortarle la comunicación, ¿sí? Aplicarle la famosa ley del hielo. Es lo peor que le puedes hacer a un ser humano. Ujú. Lo mejor es esa comunicación abierta y honesta en esos momentos. Probablemente tú digas, es que no tengo las palabras para enfrentarme a estas situaciones o la emoción que me embarga de dolor y de tristeza no me da para tener las palabras adecuadas. Yo te diría, confía en el amor que le tienes, confía en el afecto que esa persona te provoca en ti. Y no va a salir más nada de tu boca, de tu corazón, de tu ser, que únicamente palabras que acompañen, palabras que atenúen lo que esté pasando en este momento. Ten esa confianza que así va a ser. Ajá. Bueno, temas como cómo pueden los pacientes lidiar con la ansiedad y el miedo asociados a su enfermedad. Pues algunos puntos te voy a decir rápidamente. De todos modos, si gustas, los subo a nuestro WhatsApp para que tengas, ¿sí? Aunque parecen lógicos, te los voy a mencionar y te los voy a subir con una pequeña explicación. ¿Qué puede ayudar a nuestros pacientes a lidiar o a ti a lidiar con con tu enfermedad? Como puedes educación y comprensión.
aprender sobre la enfermedad, y me refiero a no buscar en YouTube, no buscar por tu cuenta en libros o folletos, sino realmente acercarte a los profesionales para obtener la, la, la información tal cual de esa enfermedad en un momento dado, ¿sí? Consultar con tu médico o con médicos confiables, educación y comprensión. El apoyo emocional. Hablar con amigos, familiares, terapeutas, puede ser muy beneficioso, ¿sí? Compartir tu sentimiento, preocupaciones, puede aliviar la carga emocional. Eh, pero aquí mucho cuidado en ese apoyo emocional. Si tú te relacionas con personas que tú comienzas a platicar y antes de que te den la oportunidad de explicar realmente qué es lo que sientes, te comienzan a explicar lo suyo, te comienzan a decir tu problema y a lo mejor hasta muchos lo han librado, no son las personas adecuadas para ti. Tú lo que necesitas es poder compartir sentimiento y un oído que te escuche. No escuchar a la otra persona lo que te quiera decir. En ese momento lo que buscas es que te escuchen. Entonces ten cuidado en esa parte donde buscas tú compartir, pero no, no desde el punto. Ujú. Otro punto que puede aportar a cómo puedes lidiar con esta situación, las técnicas de relajación. Ojo, muchas veces hablamos en nuestros tiempos recientes de meditar, yoga, para atenuar el miedo, ansiedad y demás. No tenemos esa cultura en nuestro país de meditar o el yoga. Sí, comienza a hacerlo, no, pero si lo haces, sé constante, que no sea un día sí y tres no. Ujú, hazlo diario. Mucho de nuestra cultura es estar en la fe religiosa, cualquiera que profeses. Acércate a orar, acércate a leer tu libro maravilloso, como se llame, Torah, Bhagavad Gita, mm, no sé, esos libros sagrados son muy enriquecedores en estos momentos de la vida, ¿sí? Entonces, sí, técnicas de relajación son muy buenas, muy saludables, pero en este momento, si tú los quieres implementar, que sean como un complemento, pero sé constante, sé constante. Ujú. Que ser constante diario, por lo menos unos 10 minutos, a que eso, tu ser se comience a habituar a todo esto. Establece metas pequeñas, enfocarse en metas alcanzables, y aquí en estas metas alcanzables es celebrar los logros, por muy pequeños que sean, te da una sensación de control. Te ayudan a reducir tu ansiedad, te ayudan a reducir ese miedo que tienes, ¿sí? Otra recomendación sería buscar apoyo en grupos, participar en grupos de apoyo con personas que probablemente comparten la misma enfermedad o tienen o están pasando por un momento de vida similar al tuyo. Entonces hay infinidad de grupos de apoyo dependiendo del tipo de enfermedad que estás cursando o si asistes a alguien en alguna enfermedad. Estamos hablando de grupos de cuidadores primarios en un momento dado también, ¿sí? Em, otra, otro punto que puede ayudar a que se disminuya este momentos de ansiedad puede ser el hablar con el equipo médico, pero comunicarte abiertamente con los médicos, ¿sí? Sobre tus preocupaciones y miedos, porque muchas veces inclusive nos da temor, y yo no sé por qué, si estás pagando una consulta, si estás realmente yendo con el profesional, a veces hasta nos da miedo preguntarle al médico, ¿no? Oiga, ¿y este medicamento sirve? ¿Este medicamento cuál va a ser la función que va a tener en mi organismo? Ujú. ¿Qué es lo que me va a proporcionar y por cuánto tiempo tengo que consumirlo? ¿Cuáles son los efectos? Probablemente inmediatamente no te esté haciendo y hasta cierto tiempo después. Y tú por esa falta de información te lo tomas una semana y no ves efectos y lo dejas. Ujú. Muchas veces nosotros somos de alterar tratamientos porque no sentimos algún alivio o porque ya sentimos un alivio, los dejamos. Entonces, ser muy claro en solicitar eh, la información del equipo médico que te atienda en un momento dado, ¿sí?
Si tú consideras que el médico o tratante no es una persona abierta para esto, recuerda, estás en un momento de vida, ocultarte información y sobre todo de tu médico tratante no te favorece, pues cambia. Podrá ser una eminencia, pero muchas veces hemos estado en un consultorio y simplemente la forma del trato del doctor, sales y te sientes aliviado, ¿sí? Porque sabe escucharte, sabe comprender la situación y sobre todo es un ser humano que te está asistiendo. Entonces, no eches en saco roto este punto de hablar con el equipo médico de una forma abierta. Un punto más para ayudar en estos momentos de vida es el cuidado personal. Ujú. ¿A qué me refiero con el cuidado personal? Mantén una rutina. Si tú eres una persona de rutinas o medianamente rutinas, no dejes estas rutinas. Ejercicio, descanso adecuado, alimentación, eh, diversión en un momento dado, esparcimiento. eh, no alteres eso que normalmente haces, ¿sí? Recuerda que es normal, entonces, en estos sentir miedo, probablemente episodios de ansiedad, pero buscar ayuda y utilizar estrategias pueden marcar la gran diferencia en la calidad de vida durante este proceso de la enfermedad. ¿Qué te podría decir yo como resumen? Romper el pacto de silencio, romper la conspiración del silencio, requiere de comunicación abierta y honesta entre ese triángulo que te decía yo, médico, paciente y familia. Ujú. Para garantizar precisamente un manejo integral, este, y hasta cierto punto compasivo, empático, amigable, de, de comprensión de la enfermedad. ¿Sí? Tú dirías que me hago amigo de la enfermedad. Sí, ojalá pudieras hacerte amigo de tu enfermedad y conciliar con la misma, ¿no? Habla con ella, habla con tu cuerpo, dale esa oportunidad. Ujú. El que tú te hables, le digas a cada una de tus células qué es lo que esperan y cómo ya te ves, es muy importante. Eso habla de actitud, de sustancias que segregan tus glándulas, hormonas que te dan ese momento de felicidad. Ujú. Bueno, hasta aquí. Recuérdate, la próxima sesión va a ser mucho más light o mucho más amigable, de puntos muy concretos así como el pequeño acordeón que llevábamos a nuestros exámenes o esos pequeños apuntes que hacíamos para lo más conciso recordar. La próxima mucho esta parte de preguntas, respuestas y este pequeño acordeón que te vas a ayudar. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. Bueno, ¿cómo se puede prevenir la conspiración del silencio? Porque también esto puede tener un momento de prevención en un momento dado, ¿sí? Aquí yo me basaría a aquellos profesionales de la salud, aquellas personas que están acompañando como cuidadores algún enfermo dado, eh, informarse, prepararse, dialogar abiertamente con personas probablemente que estén pasando por estas situaciones o sobre todo personas que hayan trascendido esto de sus experiencias, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede prevenir esta pacto del silencio o esta conspiración del silencio? Pues hay estrategias. Ujú. Una puede ser establecer una relación de confianza. ¿Cómo es establecer una relación de confianza? Los médicos y el equipo de atención construir una relación sólida, pero no solamente entre los familiares y el médico o el equipo médico, sino también con el paciente, ujú, donde la confianza es fundamental, porque si alguno falta a este principio de la confianza, pues es información relevante para llegar a buenos acuerdos. Ujú. Entonces puede ser que algún miembro hable abiertamente del agotamiento que tiene,
abiertamente nos comente probablemente de lo que está experimentando, no solo físico, sino emocionalmente, y eso puede eh, que el de enfrente puede externar también abiertamente lo que siente, ¿sí? Entonces, establecer esa relación sólida, paciente, familia y médico, es muy importante. ¿Qué más podríamos nosotros en un momento dado realizar para prevenir este pacto de silencio? El ofrecer información clara y confiable de los profesionales de la salud, ¿sí? Si algún diagnóstico, algún pronóstico, algún tratamiento no te queda claro, preguntarlo. Ujú. Y no es que sea uno tonto, nosotros no estudiamos o no somos ese profesional o ese especialista en conocer términos muchas veces, ¿no? Aunque ellos lo den como de uso diario su lenguaje, lo que se le llama la jerga médica, pues puede ser muy complejo para nosotros el entender ciertas cosas. Y de ahí que te invito a que se te explique en palabras comprensibles o de una forma amigable lo que esté sucediendo en un momento dado. Em, Aquí, en el siguiente punto, escuchar con empatía, quiero mencionar esa parte donde el paciente es muy importante que en ese momento no quieras modificar lo que es como historia de vida para él. Por ejemplo, su forma de relacionarse contigo, su forma de relacionarse con el entorno. Puede ser una muy obstinada, una persona de decisiones muy, muy cuadradas, muy según sus protocolos, sus ejemplos de vida. Puede ser una persona inclusive manipuladora. Vaya, diferentes aspectos se pueden presentar en ese momento en el que tú reconoces, ¿no? Es que fulanito de tal es de esta manera, es que fulanita de tal se comporta así. Te invito a que en ese momento no quieras hacer modificaciones a ese tipo de presentación del paciente ante ti. Ujú. Ya es como es y no es el momento para hacer esos cambios. Entonces, ten esa habilidad, esa capacidad de escuchar con empatía. No es el momento de marcar o de cobrarte deudas pendientes en un momento dado, ¿sí? Por la calidad de cómo está su salud deprimida o cómo está menguado el individuo. ¿Sí? No es momento de que aquellas facturas pendientes las saques en este momento a cobrar. Ujú. No es el momento, no es el momento. Y tú me dirías, ¿y cuándo es el momento? Cuando tú estés seguro de que ha estado en ti y que todo aquello que sucedió y que dependió de ti, lo has trabajado. Ujú. Y ya será el momento para que esa persona pues trabaje también lo que tiene pendiente. Ujú. Entonces, escuchar con empatía y escuchar con compasión es esencial para una comunicación efectiva. Ujú. Fíjate en el momento que estamos hablando. Puede ser una enfermedad terminal o puede ser un diagnóstico de graves consecuencias. Ujú. Bueno, otro punto que puede ayudarnos a prevenir esto es trabajar en colaboración. Quizás sea muy reiterativo en este aspecto de coordinar esfuerzos con el equipo médico, pero no está por demás en el que te sientes con ellos y te expliquen y tú asumas la responsabilidad que tienes y de parte de ellos que te digan también a qué se comprometen en un momento dado, ¿sí? Puede ser que el médico o los asistentes digan, pues voy a visitar o lo voy a recibir cada semana o cada 3 días o cada 5 días o cada 15 días
Asiste a tus consultas, no dejes de estar insistiendo de que se cumpla todo esto, porque son momentos cruciales de vida. Ujú. Y tú también, ese trabajo de colaboración no solo es del profesional, sino tú también. Inclúyete en el que te comprometes, asume la responsabilidad que te corresponde. Y haz ese pacto con tu entorno, hasta donde probablemente solicitas de la ayuda. Algo que, por ejemplo, en mi familia sucede es que mis papás no pueden comer, por ejemplo, irritantes o cosas con grasa, y que uno diría, pues es lo más lógico, cuando uno está enfermo, todo. No, por la edad que tienen y la calidad de vida que queremos de ellos. Entonces evitamos traer, cuando estamos con ellos, traer comida con exceso de grasa, no salsas o irritantes en la mesa, ¿no? No porque ellos en un momento dado se les prohíba, pues a mí no me lo prohibieron y yo lo voy a hacer. Trabaja en colaboración. Sé un tanto empático en un momento dado, ¿sí? Son momentos de vida que nos pueden aportar mucho al ser. Y te puedes sentir muy orgullosa, orgulloso, sido esa persona que iba codo a codo con la persona. ¿Cuántas veces no hemos visto que probablemente alguien ha tenido una quimioterapia o radioterapia y se tuvo que rapar y en solidaridad algunos miembros muy cercanos hacen lo mismo, ¿no? Vete a los detalles. Hablan de esa persona que habita en ti, porque a fin de cuentas es una persona de malos sentimientos. Estoy hablando siempre con personas en las que yo abogo a a ese ser de buena vibración, a ese ser que son benévolos hasta en un momento dado, ¿sí? Comprenden que el ser humano tiene fallas, pero también tiene virtudes y somos sujetos de ser perfectibles en un momento dado. No somos perfectos, muy, muy excelsos en ciertas áreas de nuestra vida y date esa oportunidad. Ujú. Probablemente tú tengas muchas áreas que valen la pena, pero este no es el momento de mostrarlos a los demás, sino de ser en paz. Ujú. Bueno, un punto más que puede aportar a prevenir esta conspiración es la que se llama educación, ¿sí? Los médicos y el personal de atención, lo más recomendable es que reciban o tengan una capacitación en habilidades de comunicación y manejo de la información, ya que esto permite abordar situaciones difíciles con más sensibilidad. Ujú. Y capacitación puede ser que en este momento tengas que saber cómo manejar hasta el diálogo con una persona que su salud no es tan, mm, tan de gran gozo que pueda vivir a plenitud, dada su condición. Te invito a que te capacites, te informes en este punto de cómo comunicar, cómo tratarlos a lo mejor en el manejo físico a nuestros pacientes. Y esto requiere de un enfoque integral, donde la comunicación tiene que ser transparente. Tanto el paciente como la familia, pues, tiene derecho en un momento dado, ¿sí? Y en este caso es hacerlos valer o poner plan. ¿A qué derecho tenemos nosotros oportunidad de acogernos, ¿sí? Bueno, hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. La próxima sesión, como les decía, va a ser un tanto más de preguntas, comentarios y como un resumen muy concreto para que te lleves grandes herramientas. Nos falta ver qué papel juegan los pacientes en la prevención de la conspiración del silencio, así como cómo pueden los pacientes lidiar con el dolor asociado a su enfermedad. Y un último punto, cómo participar y hacer recomendaciones al familiar en la conspiración del silencio. Espero que este tema sea a tu vida, quizás no en tiempo presente, pero sí que sea una herramienta más, que ojalá nunca la tengas que ocupar, pero si fuera el caso, la tienes en un momento dado, ¿sí? Bueno, te agradezco mucho tu atención. Si no hay
más por ahí que nos quieran comentar, algo en particular.